Chang Bien, en una carta oculta. Las últimas palabras de una madre. Cuando el príncipe William descubrió el mensaje secreto de la princesa Diana, no fue otro un cierre. Fue devastación. La verdad que ella dejó atrás lo destrozó. ¿Qué dijo que dejó a su hijo en lágrimas? ¿Y por qué este mensaje nunca debió ser encontrado hasta ahora? La carta oculta. William nunca debió leerla. Escondido en una caja de cuero descolorida en lo profundo de las pertenencias personales de la princesa Diana, había algo que nadie debía encontrar. Aún no. Entre las fotografías, los viejos frascos de perfume y las notas manuscritas, había un sobre sellado, frágil y desgastado. El frente tenía 5 palabras simples. Para William, solo después de que me vaya. Pasaron los años. El mundo lloró a Diana y sus hijos crecieron bajo la sombra de la tragedia y la expectativa real. Pero el tiempo no entierra el dolor, solo entierra la evidencia. Hasta una tranquila tarde en el Palacio de Kensington, William, ahora un hombre adulto, se sentó solo con las posesiones archivadas de su madre. Un momento de nostalgia llevó al descubrimiento. Cuando abrió ese sobre, el aire dejó la habitación. La letra de Diana, apresurada, inclinada, casi temblorosa, se vertió en tinta azul. No era una carta de protocolo o consejo formal. Esta era la última confesión de una madre. Comenzó disculpándose. «Lo siento por dejarlos en este mundo cruel», escribió. Temía no sobrevivir a la tormenta en la que estaba atrapada. Diana siempre se había sentido observada, manipulada, controlada. Pero esta carta era su voz, finalmente libre, y estaba destinada solo a William. Recordó momentos de amor, las noches que pasaron riendo. Chung 2. Las historias para dormir que susurraba cuando las cámaras estaban apagadas. Pero su tono cambió rápidamente. Había una urgencia, una sensación de que su tiempo era limitado. Advirtió sobre personas en el palacio que nunca tuvieron en mente sus mejores intereses ni los de su hijo. Su mayor temor era que William creciera creyendo la versión oficial de los hechos. Que olvidara quién era ella realmente, enterrada bajo los títulos y las tradiciones de la firma. Le rogó que la recordara no como la princesa del pueblo, sino como la madre que lo amaba más que al mundo mismo. Al final de la carta, William, según los informes, quedó congelado en silencio, incapaz de moverse, incapaz de hablar. Las lágrimas corrían por su rostro, y los ayudantes dicen que apretó la carta durante horas. Había pasado años sanando, tratando de reconstruir la verdad sobre los últimos años de su madre. Pero esa carta, esa única voz sin filtros de la tumba, lo cambió todo. Lo que Diana dijo en privado contradijo lo que se había vendido al público durante años. Y el hecho de que lo hubiera escondido, eso decía mucho. No confiaba en nadie, ni siquiera en los más cercanos a ella. Y quizás la parte más inquietante de todas, el sobre casi fue descartado durante una limpieza del archivo real. Si William no lo hubiera encontrado ese día, el mensaje final de Diana se habría desvanecido para siempre. Esa carta no era solo una despedida de madre. Fue un acto final de decir la verdad. Y para William, abrió heridas que pensó que habían sanado, dejándolo en lágrimas, confusión y un ardiente deseo de saber más. Y la cruda confesión de Diana, su dolor más profundo sobre Charles. En esa misma carta, ahora custodiada como un tesoro por el príncipe William, Diana vertió el tipo de verdad que nunca se le permitió decir en voz alta. Y todo se trataba de Charles. No comenzó con ira, sino con angustia.
Diana escribió que una vez amó profundamente a Charles, creyendo que podría construir una vida con propósito y alegría con él. Pero lentamente, todo se desmoronó. El verdadero cuchillo. Camila siempre estuvo ahí. Diana admitió que había sabido desde casi el principio que estaba en un matrimonio de 3 personas. Escribió sobre escuchar llamadas telefónicas silenciosas, ver cartas secretas guardadas y notar cómo Charles se iluminaba cuando Camila estaba cerca de maneras que nunca lo hizo con ella. Pero no fue solo la traición lo que la destrozó. Fue la humillación, la crueldad pública de ser la mujer más fotografiada del mundo mientras moría por dentro. Describió llorar sola en el palacio, vagando por interminables habitaciones que resonaban con silencio. A menudo se miraba al espejo y no se reconocía. Los deberes reales forzaron una sonrisa en su rostro, mientras su corazón se hacía añicos detrás de escena. Chung 3. En la carta, le dijo a William: «Me mantuve fuerte por ti. Vestí los vestidos, saludé a las multitudes, sonreí a las cámaras, pero por dentro estaba desapareciendo». Nunca culpó directamente a Charles por todo, pero tampoco se contuvo. Escribió que él la había abandonado emocionalmente, volviéndose frío cuando más lo necesitaba. Cuando luchaba mentalmente, afirmó que él se burlaba de su dolor, llamándola exagerada e ingrata. Diana admitió que durante mucho tiempo creyó que el problema era ella, que no era lo suficientemente real, lo suficientemente obediente, lo suficientemente elegante. Pero con el tiempo, y especialmente después de su divorcio, se dio cuenta de que siempre se había tratado de poder y control. Compartió su arrepentimiento de no haberse ido antes. Se quedó, dijo, por deber, por miedo, pero sobre todo por William y Harry. Y en un pasaje desgarrador confesó: «Me quitaron mi corona, pero no se llevarán el alma de mi hijo». Esto no era solo dolor poético. Fue una declaración. Diana no quería que William siguiera los pasos de Charles, emocionalmente distante, leal a la institución por encima del amor. Lo instó a elegir el corazón, no el trono. No le pidió a William que odiara a su padre. De hecho, escribió que el resentimiento era una jaula, pero le advirtió: «Nunca dejes que el palacio cambie quién eres. Nunca dejes que adormezca tu empatía». Esa sección de la carta reveló una Diana que rara vez veíamos, una llena de vergüenza, decepción y rabia silenciosa. Una mujer que había sido silenciada durante demasiado tiempo. Pero incluso en su dolor, eligió hablar con amor y dejó atrás una verdad que ningún comunicado de prensa podría borrar. William nunca volvería a ver a su madre de la misma manera. Y después de leer esas palabras, tampoco volvería a ver a su padre de la misma manera. Una advertencia sobre Camila y el futuro que temía Diana. Enterrado en lo profundo de las páginas de la carta de Diana, había un nombre que durante mucho tiempo se había visto obligada a tolerar en silencio: Camila. Pero esta vez, Diana no se quedó en silencio. Advirtió a William con palabras más escalofriantes de lo que cualquier entrevista pública jamás capturó. Diana no solo se sintió traicionada por Camila, se sintió reemplazada, borrada y ridiculizada. En sus palabras, Camila no era solo la aventura de Charles. Era la sombra que se arrastraba en cada rincón de la vida de Diana. Chang 4. En los eventos reales, Diana notaba a Camila entre la multitud. Siempre presente, siempre protegida, siempre intocable. En su carta confesó cómo esa presencia constante
había descosido lentamente su confianza. Solía entrar en las habitaciones y sentirme como una reina, escribió. Entonces la veía a ella y me sentía como un fantasma. Pero no era solo celos, era miedo. Diana previó lo que sucedería. Predijo que Camila sería introducida lenta, pero seguramente, renombrada, reintroducida, hasta que finalmente se le pidiera al mundo que la aceptara con los brazos abiertos. Advirtió a William: cuidado con las caras sonrientes con corazones fríos. No nombró a Camila directamente, pero no había duda de a quién se refería. Diana describió cómo el palacio ya se estaba preparando para el lento ascenso de Camila. Creía que el público eventualmente sería manipulado para olvidar el pasado, olvidar la aventura, la traición, las lágrimas. El mayor temor de Diana no era perder a Charles, era perder a sus hijos por el mismo sistema que protegía a Camilla. Escribió que llegaría un momento en que William se vería presionado a aceptar a Camila públicamente, tal vez incluso a estar a su lado en eventos oficiales. «Te dirán que es lo mejor para la corona», advirtió. «Pero pregúntate, ¿qué es lo mejor para tu alma?». Había una desesperación de madre en sus palabras. No quería que William creciera resintiendo a la gente, pero se negó a dejar que se dejara engañar por ellos. Le dijo que mirara detrás de las sonrisas, los títulos, los protocolos reales. Y luego vino una predicción inquietante. Diana escribió: «Un día, la mujer que me vio llorar puede llevar la corona destinada a mí». No era amargura, era angustia. Había visto sus sueños de amor convertidos en un escándalo nacional. Su imagen arrastrada por los tabloides. Mientras que Camila, la amante, permaneció protegida, Diana cerró esa sección de la carta con una súplica silenciosa. «Si alguna vez te piden que me olvides, no lo hagas». Para William, esas palabras fueron una revelación. Se le había enseñado a ser neutral, diplomático, pulido. Pero la carta de su madre no fue filtrada por el deber real. Era cruda, honesta e inolvidable. Y en esa honestidad, Diana dejó atrás un legado que ninguna corona podría eclipsar jamás. La culpa de Diana como madre y su mensaje de amor. Por toda la tristeza e ira que Diana vertió en la carta, la parte más devastadora no fue sobre Charles o Camila. Se trataba del propio William. Diana reveló algo que la mayoría de la gente nunca supo: su abrumadora culpa como madre. Sentía que había fallado en proteger a sus hijos de la misma máquina que la estaba consumiendo. Chunk 5. Y esa culpa, admitió, la mantenía despierta por la noche. «Te vi crecer rodeado de cámaras y tribunales fríos», escribió, «y no pude detenerlo». Describió momentos que la destrozaron. Perderse obras escolares debido a los deberes reales. Ver a William caminar junto a guardaespaldas en lugar de tomarle de la mano. Escuchar de las niñeras que Ito se perdió mientras actuaba para la corona. Recordó un día escolar en particular. Le había prometido a William que estaría allí para una asamblea especial. Pero en el último minuto, los ayudantes del palacio la llevaron a una visita al extranjero en su lugar. «Me buscaste entre la multitud, y yo no estaba allí», escribió. «Lloré todo el vuelo de regreso a casa». Diana admitió que a menudo usaba gafas de sol oscuras no para esconderse de los paparazzi, sino para esconder sus lágrimas. No quería que William o Harry la vieran rota. Pero en su carta lo despojó todo. «Quería protegerlos de todo», escribió. «Pero al final ni siquiera pude protegerme a mí misma». Y sin embargo, a pesar del dolor, a pesar del arrepentimiento,
hubo un mensaje que dejó claro por encima de todo. Su amor. Si alguna vez dudaste, le dijo a William, te amé más de lo que jamás me amé a mí misma. Eras lo único que me mantenía respirando cuando quería desaparecer. Temía que el palacio pudiera torcer su recuerdo de ella, tacharla de inestable o borrarla por completo. Así que le dio una orden final. No como realeza, sino como madre. No dejes que silencien tu corazón. Esa línea, simple, poderosa, inolvidable, golpeó a William con un peso que nunca antes había sentido. No era solo una súplica, era una antorcha pasada de una madre a su hijo. Quería que fuera fuerte, que sintiera, que se preocupara, que nunca se convirtiera en lo que el palacio quería que ella fuera, insensible y obediente. En ese momento, William se dio cuenta del verdadero costo de la realeza y la fuerza tácita que le tomó a su madre sonreír en público mientras se ahogaba en privado. El regalo final de Diana para él no fue joyería o propiedad. Fue esta carta, y en ella le dio a William permiso para ser humano, emocional y sobre todo real. La frialdad de Charles que llevó a Diana a la depresión. Chunk 6. Detrás del glamour, las tiaras y las giras reales había una verdad que Diana llevaba en silencio. Charles había dejado de amarla mucho antes de que el mundo se diera cuenta. En su carta a William, Diana finalmente expuso la profundidad de su dolor. El dolor de ser ignorada, desestimada y abandonada emocionalmente. Ella no lo endulzó. Describió su matrimonio como un lento descenso al aislamiento. Escribió que Charles salía de las habitaciones cuando ella entraba, que le hablaba en tonos fríos y cortantes, tratándola menos como una esposa y más como un inconveniente. Incluso cuando claramente se estaba rompiendo por dentro, él permaneció distante, desapegado. Lloré pidiendo ayuda, escribió, y me dijo que dejara de ser dramática. Describió los primeros años de su matrimonio, cómo trató de impresionarlo, trató de ser la esposa real perfecta, pero cada intento de acercarse a Charles se encontró con una pared. Él elogiaba las opiniones de Camila, se reía de sus chistes y le prestaba toda su atención. Mientras que Diana se sentaba silenciosamente, invisible en su propia casa. Incluso durante sus embarazos, Charles fue frío. Diana confesó lo sola que se sintió mientras llevaba a William. Cómo Charles desaparecía durante días, eligiendo cacerías de zorros y llamadas telefónicas con Camila antes que estar a su lado. Escribió que el palacio la culpó por ser demasiado emocional, cuando en verdad se estaba ahogando. Y cuando comenzó a sufrir de depresión y bulimia, dijo que el palacio la etiquetó como inestable. En lugar de compasión, se le ofreció entrenamiento PR. En lugar de un abrazo, se le dijo que sonriera para las cámaras. Lo peor de todo, Charles no solo ignoró su sufrimiento, sino que lo agregó. Diana describió momentos en los que él bromeaba sobre su estado de ánimo frente al personal. Recordó que le dijeron que se endureciera y dejara de avergonzar a la familia. Incluso cuando confesó pensamientos suicidas, su reacción fue fría como la piedra. Ella que escribió: «Me paré en la parte superior de las escaleras con la esperanza de que alguien, cualquiera, me detuviera». Pero Charles se alejó. Ese momento, dijo, la cambió para siempre. No era solo la soledad. Fue la constatación de que el hombre con el que se casó nunca vendría a salvarla. Y a través de todo, Camila siempre estuvo allí. No escondida, no secreta, sino protegida. Diana sintió que estaba perdiendo todo.
su matrimonio, su identidad y su cordura, mientras que las mismas personas que le causaban dolor fueron recompensadas con silencio y seguridad. Chunk 7. En la carta, le dijo a William que no dejara que la firma lo convenciera de que la emoción es debilidad. Sentir es fuerza, no vergüenza, escribió. Diana no solo le estaba contando a su hijo sobre su depresión, le estaba mostrando la verdad sobre el palacio, que incluso la realeza puede romperse, y ningún título puede proteger a una persona de un corazón frío. Al final de esa sección, su voz en la carta se volvió más suave, casi apologética. Deseaba haber sido más fuerte, pero incluso en sus momentos más oscuros, nunca dejó de ser madre. Me estaba muriendo por dentro, dijo, pero aún vivía por tu sonrisa. El miedo de Diana a ser borrada de la historia. Diana nunca temió a la muerte. Lo que más temía, más que nada, era ser olvidada. En su carta a William, reveló algo que nunca había dicho públicamente. Creía que la familia real intentaría borrar su nombre, su frontera, su legado e incluso su memoria. Escribió: «Me llamarán difícil, dirán que era inestable, y con el tiempo intentarán que olvides quién era yo y cómo te amaba». Fue una advertencia escalofriante. Diana no confiaba en la firma, el sistema que había moldeado y destruido tantas vidas antes que ella. Creía que ya había comenzado a reescribir su imagen, tachándola de emocional, pintándola como errática, mientras que en silencio permitía que Charles y Camila reconstruyeran sus reputaciones públicas. Temía que los libros de historia algún día la enmarcaran como el problema, la esposa inestable que no podía manejar la vida real, y que Charles surgiera como una figura incomprendida, un viudo que hizo lo mejor que pudo. En sus propias palabras, «No me están llorando, me están gestionando». Eso no era paranoia, era profecía. Diana predijo que Camila eventualmente sería llevada al centro de atención. Creía que se harían esfuerzos para hacer que pareciera cálida e inofensiva, que se le diría al público que perdonara y siguiera adelante. Y lo peor de todo, que algún día Camila podría llevar la corona. Escribió que esa idea la enfermó, no por celos, sino porque significaba que la traición sería recompensada. Significaría que todo lo que había sufrido, la humillación, las lágrimas, el silencio, sería solo una nota al pie en la historia de amor de otra persona. Diana temía convertirse en un mito, desinfectada y suavizada, sus entrevistas censuradas, su trabajo de caridad eclipsado, su dolor editado. Así que le dio a William una tarea sencilla. Recuérdame cómo realmente era. No los titulares, no los escándalos, no los chismes, sino la mujer que bailó contigo en la cocina, la madre que lloró junto a tu cama cuando tenías pesadillas, la mujer que no tenía miedo de abrazar a los pacientes con SIDA, caminar por zonas de minas terrestres o desafiar a la familia más poderosa de Gran Bretaña. La historia la escriben los supervivientes, escribió. Chunk 8. No dejes que sean los únicos. Esa frase golpeó duramente a William. Diana no quería monumentos ni museos. Quería que su verdad sobreviviera. No solo la versión pública, sino la realidad privada. La verdad de una joven arrojada a la realeza, aplastada por su peso y echada a un lado cuando dejó de fingir sonreír. Temía que algún día la gente hablara de ella como un cuento de hadas que terminó demasiado pronto. Pero a través de esa carta, a través de cada palabra, se aseguró de que su voz siguiera viva. No en susurros, sino en la memoria de William y en los corazones de todos los que aún recuerdan su verdad.
el mensaje que William no pudo terminar de leer. Cuando el príncipe William descubrió la carta oculta de Diana, pensó que traería un cierre. No fue así. Lo rompió. Empezó a leer lentamente, preparándose, pero a medida que las palabras se desarrollaban, el tono de Diana cambió de amor y disculpa a miedo y urgencia. Advirtió sobre el palacio que remodelaba a sus hijos, de la historia que enterraba la verdad. Le rogó a William: «Sé fiel a tu corazón. No dejes que la corona te cambie». Entonces se detuvo. No podía seguir. Sus manos temblaban. Su pecho se apretó. El personal dijo que salió en silencio, todavía agarrando la carta. Pasaron las horas, sin palabras, sin llamadas. Esa noche, Harry terminó la carta en voz alta. Ambos hermanos lloraron, y al final Diana los dejó con un mandato final. Vivan libres, amen con fuerza. No era solo una despedida. Era una misión. Chunk 9. William más tarde les dijo a sus amigos que la carta no ofrecía paz. Abrió heridas. Reveló no la versión de Diana que el mundo conocía, sino la verdad cruda y silenciada que dejó atrás. Y desde ese momento, su relación con Charles nunca volvió a ser la misma. Porque cuando finalmente escuchas la verdad, no puedes volver al silencio. ¿Cómo William ha honrado los deseos silenciosos de Diana? Después de leer la carta final de Diana, William no comenzó una guerra con el palacio. Cambió la forma en que vivía. Cada elección importante que ha hecho desde entonces refleja sus deseos tácitos: libertad, amor y autenticidad. Se casó con Catherine, una mujer una vez ridiculizada por la prensa, y la defendió con la feroz lealtad que su madre nunca recibió. Sus hijos viven vidas notablemente normales. Carreras escolares, vacaciones, privacidad. Todas las cosas que Diana una vez soñó para sus hijos. Y cuando se trata de Camila, William es respetuoso en público, pero a puerta cerrada traza límites claros. Ella nunca ha asumido un papel maternal y nunca lo hará. El lugar de Diana está intacto. También ha defendido causas cercanas al corazón de Diana: salud mental, falta de vivienda, vulnerabilidad emocional. No lidera con una tradición fría, sino con empatía. Donde otros confían en el protocolo, William habla desde el corazón. Siente, se conecta. Recuerda. Un ayudante lo dijo mejor. Diana luchó sola. William lucha en silencio, pero está ganando. Cada vez que toma la mano de Catherine, consuela a un niño o desafía la rigidez del palacio, envía un mensaje. Mi madre importó. Su verdad vive en mí. No quemó el sistema. Está construyendo algo mejor. El arrepentimiento de Charles, después de la muerte de Diana. Demasiado poco. Demasiado tarde. Chunk 10. Charles nunca lo dijo públicamente, pero detrás de las puertas del palacio, se arrepintió de todo. Cuando Diana murió, su matrimonio había terminado, pero su culpa apenas había comenzado. Los informantes dicen que Charles quedó en silencio, no solo por la pérdida, sino por saber que nunca tendría la oportunidad de disculparse. Lloró en privado, no por ella, sino por lo que su muerte significaba para él. El público no vio su miedo. Miedo de que el legado de Diana eclipsara el suyo y de que Camila nunca fuera aceptada. Y durante años no lo fue. Diana permaneció en las portadas de las revistas. Su nombre resonó por cada pasillo del palacio. Charles más tarde admitió:
Fui cruel con ella, y ella todavía trató de amarme. Pero todo cambió cuando William leyó la carta final de Diana. Después de eso, William se distanció. Sin confrontación, sin discusión, solo silencio. Y el silencio en las líneas de sangre real es una declaración. Cuando Charles pidió leer la carta, William se negó. No era para el rey. Era para el hijo que ella dejó atrás. Charles puede llevar la corona hoy, pero Diana lleva el amor del pueblo, eterno, intocable y más fuerte que cualquier trono. La línea final que dejó a William en lágrimas. Una línea. Eso es todo lo que tomó. Después de páginas de angustia y verdad, Diana terminó su carta secreta a William con las palabras más devastadoras de todas. No importa lo que digan de mí, siempre sabrás la verdad. Y él lo hizo. Recordó las lágrimas que ella ocultó, los susurros en el palacio, la frialdad de Charles, la sombra de Camila y la sensación de ser un niño, atrapado dentro de un mundo construido sobre secretos. Esa única frase destrozó a William porque no era para el público, no era para la historia, era para él, el hijo que vio a su madre romperse en silencio. Su legado había sido torcido, burlado, reducido a titulares. Pero en esa carta final, Diana reclamó su verdad. Y William, en cómo cría a su cría a sus hijos, cómo lidera y cómo ama Carson a Catherine, ahora lleva esa verdad como una antorcha, chanconce. El mensaje de Diana no fue un adiós, fue una orden. Vive con corazón, protege lo que es real. Nunca olvides. El palacio intentó borrarla. La corona intentó reemplazarla, pero al final, Diana tuvo la última palabra, y William la lleva consigo para siempre. Las últimas palabras de Diana no solo rompieron a William, sino que lo cambiaron. En ese único mensaje, transmitió verdad, amor y una advertencia que nunca olvidaría. La corona puede haber intentado silenciarla, pero su legado sigue vivo. Y ahora, a través de William, su verdad finalmente se está escuchando.